a través de la presente referirnos a distintos temas. Sé que hay bastantes preguntas abiertas y nos encantaría responderlas. Así es que si desean iniciar, por favor. Sí. Yo creo que la lectura simplemente es una lectura que está siendo sobresensible en la materia, porque lo que dice el informe no menciona directamente al expresidente. El informe lo que hace es mencionar el gobierno y las capacidades del Estado en su momento, o las incapacidades del Estado. Y la incapacidad del Estado de tener, por ejemplo, una gestión coordinada entre la Fiscalía y los órganos de inteligencia quedó documentada, así como quedó documentado también los déficits de las policías, quedó documentado la incapacidad de la Fiscalía de investigar quién estaba realmente detrás del 18-10, de los atentados, de estas acciones organizadas contra el Estado, el debilitamiento generalizado de lo que fue también la legislación en materia de control de orden público fue certificado, pero esto no es solamente responsabilidad del presidente Piñera, es el resultado de una serie de gobiernos, pero esto explota naturalmente bajo el gobierno de Sebastián Piñera, que habiendo estado 2 años en el gobierno tenía que hacerse cargo, creemos nosotros naturalmente también, de la situación. Y en ese sentido le faltaron las herramientas, porque las herramientas habían ido degradándose, pero al mismo tiempo también tenemos que hacer presente que es muy difícil defender la institucionalidad cuando la mitad de este Congreso, la mitad y más de este Congreso, estaban tratando de hacer caer al presidente de la República. Como presidente de la República, como jefe de Estado, siempre es el responsable por todo lo que pase y deje de pasar. Pero nuevamente, las responsabilidades no son exclusivas, hay responsabilidades compartidas con los gobiernos anteriores y hay responsabilidades también compartidas con el resto de la clase política, especialmente aquella que participó del golpe de Estado contra Sebastián Piñera, ¿ya?, que hicieron lo imposible por impedir que el Estado de Derecho se volviera a imponer. No olvidemos de que aquí la situación de seguridad se recompuso de la mano del COVID, no de la mano del acuerdo de paz y nueva Constitución. Fue el COVID el que recuperó el orden en Chile. Preguntarle por la reforma de seguridad. Me imagino que todos, varios tienen preguntas sobre partidos en específico, pero preguntarle por que se ocupe este mecanismo, digamos, la reforma constitucional como una manera de solucionar la crisis de seguridad. ¿Cómo ven eso como partido, de volver a abrir, digamos, de alguna u otra forma el capítulo constitucional? Mire, las reformas constitucionales, siempre han habido reformas constitucionales, desde 1980 han habido reformas constitucionales, hubo el 89, todo un paquete de reformas constitucionales. No nos asustan reformas constitucionales si es que en algún momento son necesarias para alcanzar un objetivo, pero no hay que olvidar de que la reforma constitucional en sí misma no solamente, lo único que hace es modificar un marco legal, pero no es lo que resuelve el problema real. Puede eliminar ciertas dificultades, pero no resuelve por sí mismo el problema de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted modifica entonces el plano constitucional, van a haber visiones encontradas respecto de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y nosotros tenemos materias donde estamos plenamente de acuerdo con el Ejecutivo, como es meter el sistema del 41 bis de Italia, que permite mantener absolutamente aislados a los jefes de las mafias en un sistema de alta seguridad. Y hay otras materias donde somos más críticos, como es en el estado de excepción constitucional nuevo. A ver, en primer lugar, hacer presente lo siguiente. La clase política en nuestro país tiene un mal récord en materia de respeto por los derechos constitucionales de los ciudadanos. Llevamos 5 años con estado de excepción en el sur. Y el estado de excepción no ha sido utilizado para lo que pudo haberse utilizado. ¿Por qué? Porque existe lo que podríamos llamar una timidez escalofriante a la hora de aplicar la fuerza contra aquellos que se resisten al Estado de Derecho. Entonces nos dicen, bueno, este estado de excepción que no quisimos aplicar con todos los instrumentos que pone a disposición del Estado, porque siempre fue un estado de excepción limitado, ahora lo vamos a reemplazar por otro estado de excepción. Esta cuestión es casi como cambiarle el nombre al Sename.
de Sename a Servicio Mejor Niñez, pero modificamos un par de cosas y esperamos que la ley misma, lo que yo llamo legalismo mágico, que el legalismo mágico resuelva el problema de toma de decisión política en ciertas materias. Creemos que es complejo. Ahora, por otro lado, sí entendemos que haya un problema, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional o con ciertas normas, especialmente de derecho internacional, que hemos ido aprobando en el tiempo y que pueden limitar nuestra capacidad de reacción ante el crimen organizado. Es por eso que nosotros planteamos no solamente aprobar la reforma al artículo 1, sino que también reforzar la supremacía constitucional, o por lo menos, claro, la supremacía constitucional del artículo 5 con una propuesta que vamos a hacer nosotros mismos. La senadora Vanessa Kaiser ya ha dicho que así como está la reforma la va a terminar rechazando. ¿Usted llamaría a los diputados eventualmente si que pasa el corte del Senado también a rechazarlo? No creo que, a ver, ojo, ¿por qué no dividimos las cosas? Aquí no estamos hablando de rechazar toda la reforma. Aquí estamos hablando de que hay cosas que faltan. A nosotros nos falta la reforma a la Fiscalía, nos falta la reforma al Poder Judicial, nos faltan los indultos, nos falta que se hagan cargo de esa deuda que hay con aquellos que en su momento tuvieron que salir a defender el orden público, ¿ya? Eso nos falta. Por otro lado, creemos que sobra el estado de excepción constitucional para 240 días. Creemos que es una situación constitucionalmente muy difícilmente defendible desde el punto de vista de los derechos constitucionales de los ciudadanos, ¿ya? Y hay otras cosas que respaldamos. En ese sentido, creo que probablemente los dichos de la senadora Kaiser hayan ido en esa dirección. Claro, pero primero se tiene que votar la idea de legislar y al ser reforma requiere 29 votos allá, 89 votos, entonces no ha hablado de... La idea de legislar probablemente no la rechacemos, pero en particular, por ejemplo, si el estado de excepción que hace en esas circunstancias, evidentemente que va a haber que considerarlo. ¿Por qué? Porque, damas y caballeros, yo les quiero hacer presente de una cosa y también a ciertos comentaristas políticos que parecen no haber seguido la historia política del Partido Nacional Libertario desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos sido muy críticos de los estados de excepción constitucional desde hace varios años, desde que estamos constituidos. ¿Y por qué somos críticos? No porque no queramos utilizarlo. De hecho, hemos planteado que estamos dispuestos a utilizarlo con toda la fuerza del Estado, es decir, a sangre y fuego, pero no para siempre. Tiene que ser dentro de un periodo acotado. ¿Por qué? Porque lo que se viola o lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos. Y esa restricción de los derechos de todos los ciudadanos solamente se puede hacer en un periodo, o se debe hacer en un periodo lo más corto posible. De otra manera, entraríamos efectivamente, y en nuestro país tenemos una zona que ya lleva 5 años, ¿ya?, de estado de excepción constitucional. Y eso, damas y caballeros, es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático. Y a eso tiene que responder también el presidente anterior y el anterior a este. Diga. Yo lo que digo es lo siguiente: si usted va a tener, las razones por las cuales usted entra a un estado de excepción son normalmente para todos visibles, ¿de acuerdo? Hay un grupo con armas y usted tiene que reprimirlos con el ejército, para eso está el estado de sitio. Hay un terremoto, que todos lo notamos, ¿no? Para eso está el estado de catástrofe. Después tenemos el estado de emergencia, que también se produce por una situación que es observable por toda la ciudadanía. El tema con el estado de emergencia por el tema de la criminalidad organizada es que se basa en informes. Es un estado de emergencia que, así como está descrito en este momento, un estado de excepción, así como está descrito en este momento, actúa a priori, es decir, como preventivo. No se pueden tener estados de excepción en forma preventiva. Se cercenan los derechos constitucionales. No sé si la democracia, usted puede tener una democracia con derechos constitucionales cercenados. La democracia es solamente el método para elegir a los líderes políticos. Pero lo que sí eso es lo único que tiene la democracia. El Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho y los derechos constitucionales de los ciudadanos están amenazados. Eso sí. ¿Cuánto trabajo prelegislativo por parte del gobierno también, entendiendo que lo que decíamos, hacer reforma constitucional requiere una cierta cantidad de votos mayor que, por ejemplo, la que tuvo la mega reforma? Yo creo que en esa materia habría que consultarle al subjefe de bancada. Sí, al diputado Marocco. Por favor.
Mire, nosotros tuvimos nuestra primera reunión formal luego de que se presentara la reforma en el Senado, ayer con el ministro Arrau. Si eso responde a la pregunta de falta de trabajo prelegislativo, puede ser. Lo importante es que estas cosas se vayan conversando. Nosotros no somos parte de la coalición de gobierno y por lo tanto el gobierno no está obligado a trabajar con nosotros previamente, pero se hubiera agradecido de todas formas avanzar en estas conversaciones con un poco más de información al respecto. La información nos permite a nosotros poder disipar la niebla, nos permite a nosotros poder combatir un poco la incertidumbre y nos permite bajarles información también a nuestras bases y a la gente que depositó su confianza en nosotros para que estén tranquilos en el trabajo que nosotros estamos realizando. Eso elimina o combate un poquito esta sensación de caos e incertidumbre. Así que no sé si faltó o no faltó trabajo legislativo. A nosotros nos hubiera gustado saber o conocer de esto con un poquito más de información previamente, sí. Sí, pero... Ya, primero no le puedo aceptar la premisa de la pregunta sobre el expresidente Piñera. La comisión investigadora número 1 que investiga los actos de gobierno de una cierta cantidad de agencias del Estado y ministerios sobre la violencia del 18 de octubre en adelante, hizo precisamente lo que estaba mandatada a hacer. Recibió información, sesionó todas las veces que debía sesionar. De hecho, pedimos una prórroga para tener más tiempo de invitados y que ellos asistieran a hacer sus exposiciones. Nosotros, con la información que tuvimos disponible, emitimos un informe que reflejaba las debilidades estructurales que tenía el Estado en el momento para prevenir que existieran hechos de violencia como los del 18 de octubre en adelante y para poder evitar que estos siguieran ocurriendo una vez que comenzaron. Nosotros vimos, todos los que están en su casa vimos cómo quemaron iglesias, cómo destruyeron el centro de Santiago y el centro de otras ciudades de nuestro país, cómo dejaron a gente sin el sustento de toda su vida. Nosotros invitamos a una serie de autoridades de gobierno de la época. Algunos de ellos ni siquiera presentaron sus excusas para no venir. Yo creo que perdieron una oportunidad histórica para poder explicarle a Chile quién o qué información tenían para saber, porque son respuestas que están pendientes, para saber quién organizó, quién planificó, quién financió y quién ejecutó finalmente el intento de insurrección del 18 de octubre y el intento de derrocar a un gobierno legítimamente electo. Nosotros hemos hablado de las debilidades que tenía el gobierno producto de esta debilidad o de esta deficiencia del Estado en un sistema de inteligencia robusto y en una capacidad de responder frente a estos hechos de violencia. Y nunca nos referimos a una falta de voluntad del presidente Piñera, como lo dice la lamentable declaración de Renovación Nacional. Podría preguntarle además a los parlamentarios de esas colectividades que participaron en la comisión investigadora, porque ellos fueron parte de o tuvieron acceso al informe del día anterior. Así que no quiero hacer falta de respeto, pero a los redactores de esas declaraciones públicas de ayer, de RN, Evópolis y Evolución Política, UDI, perdón, decirles que hubiera sido interesante que conversaran con nosotros primero, antes de redactar algo y dar la sensación de que no leyeron bien el informe. Con la información que tuvimos disponible, nosotros vimos la información de la gente o los testimonios de las víctimas de la violencia
y la información que tuvimos disponible, por ejemplo, de la subsecretaria de Prevención del Delito, que fue la única, debo ser súper claro, fue la única persona, la señora Catherine Martorell, que fue la única persona que fue autoridad del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que vino a dar la cara y a defender la gestión de su gobierno. Ella nos mostró una cierta cantidad, un montón de datos de destrucción, de quema de estaciones, de violencia en los colegios, de quema de negocios en el centro de Santiago y en otras ciudades. Y toda esa información terminó en este informe que evacuamos el día de ayer, que donde quedó demostrado que hubo una violencia excesiva al borde del terrorismo con ánimos de derrocar un gobierno legítimamente electo, y que el gobierno de la época, producto de las debilidades estructurales de un Estado históricamente degradado por gobiernos anteriores, no fue capaz de contener. Mi primera reacción fue de alegría, porque fui capaz de unir a Chile Vamos nuevamente. A ver, nosotros no creemos en un Estado prohibitivo, ¿ya? Que cada vez que hay un problema hay que resolverlo prohibiendo. Nosotros creemos que una manera de proteger a los animales es justamente regulando, estableciendo reglas claras. Lo que pasó ayer es bastante lamentable. Vimos prácticamente como si fuera con una alegría efervescente, como si algo se hubiese ganado para este país, y para mí lo que hicimos fue empujar estas carreras a la clandestinidad. Y eso es aún más lamentable para el maltrato animal. Quienes defienden a los animales, creo yo que deberían estar por protegerlos, y protegerlos significa regular. Ahora me encantaría verlos con tanta efervescencia, tanto ánimo y tanta pasión defendiendo muchas cosas importantes también para este país. O sea, cuando se legisló escuelas protegidas, parece que fuera un crimen tratar de resguardar la seguridad de nuestros estudiantes. Me hubiese gustado verlos también con esa efervescencia y esa pasión en la sala, como los vi ayer levantando carteles, mostrando fotos cuando está prohibido dentro de la sala, ¿cierto? Y haciendo creer a la gente que el prohibir una tradición chilena, prohibir una actividad, era proteger, cuando eso implica esconder. Muchas gracias.